Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Y estos días está habiendo bastante movimiento en Estados Unidos a nivel de investigaciones políticas, instituciones de que son las cámaras parlamentarias y otros cuerpos del gobierno, intentando explicar o intentando entender quién, cómo, por qué y cuánto dinero gastaron agentes extranjeros, especialmente de origen ruso, provenientes de operaciones rusas, en dinero en anuncios en Facebook para influir dentro de las elecciones del año pasado. Esto entra dentro del macrotema del contenido falsificado del que hemos estado hablando tantos y tantos meses en Mixio, y ahora Facebook parece que, fijaos, ya casi un año después, empieza a admitir, sí, hubo compras de anuncios hiper targeteados a personas concretas, se crearon eventos falsos y muchas más cosas. En principio todo esto es muy complicado porque la regulación para comprar anuncios políticos centrados en las elecciones está muy desregulada cuando tiene que ver con compras en redes sociales o con compras en internet, no solo en Estados Unidos, sino en casi todos los países, comparado, por ejemplo, con la compra o emisión de anuncios centrados en política, centrados en elecciones en prensa tradicional, televisión, radio. Esos elementos están regulados y por un buen motivo, para evitar que agentes X o Y o billonarios o milmillonarios puedan influir en las elecciones de los países sin que al menos sea públicas informaciones, desde al menos que influya, que sepamos quién está detrás de estos anuncios. Estas reglas, ya digo, no están en pie para las redes sociales, al menos de forma tan amplia, y se espera. Me gustaría hablar de esto, pero me voy a esperar unos días o incluso unas semanas, aunque sí iré comentando poco a poco cómo se va desenvolviendo el tema, porque este es un tema súper importante. Quizás a nivel de lo que nos impacta el día a día, una de las formas y de los casos de mayor importancia de los últimos años, ciertamente de la última década. La influencia, la capacidad, para bien o para mal, de este tipo de campañas, este tipo de encajes en las decisiones de los ciudadanos es increíble y obviamente debe ser bien analizada. Y pocas horas después de que publicase ayer tanto la newsletter como el podcast, llegaba la finalización de acuerdos, se hacía pública con sendos comunicados de las compañías, tanto de Google como de HTC, anunciando este, ya digo, acuerdo. No es algo como Google compra HTC, obviamente. HTC va a seguir siendo una compañía independiente. Básicamente la mejor forma de resumirlo es que Google ha comprado, entre comillas, o va a traspasarse, va a recibir a unos 2.000 empleados, sobre todo ingenieros, diseñadores, etcétera, de HTC, que más o menos son la mitad de la plantilla de la compañía taiwanesa, para sus operaciones de hardware. Es decir, van a quedar bajo la batuta, bajo el mando de Rick Osterloh, que es este gran ejecutivo muy veterano de la industria y que es el jefe de la división de hardware de Google. Aparte de esto, Google ha adquirido una licencia, obviamente no exclusiva, de casi todo o gran parte del listado de patentes de HTC, que es bastante grande. HTC, es cierto, vende poco, efectivamente, pero aún tenían ingresos, aún tenían bastante dinero en el banco, tienen más de 1.000 millones en el banco y simplemente están operando pues como una compañía mucho más pequeña de lo que fue hace tiempo, con lo cual esta descarga de empleados, esta descarga de nóminas le va a permitir, vamos a decir, agilizarse, convertirse en una empresa más movida, quizás centrarse en menos dispositivos cada año, algo que ya lleva haciendo, esta reducción de dispositivos la lleva haciendo desde hace varios años, pero aún así que quede claro que HTC va a seguir haciendo teléfonos bajo su propia marca, etc. Básicamente estos 2.000 empleados son los que estaban trabajando entre bambalinas para Google, para la creación del Google Pixel 1, del Google Pixel 2, etc. Con lo cual damos por entendido que el tercer modelo del Google Pixel 3 y quizás elementos de dispositivos de hardware a posterior, a lo largo de 2018, 2019 en adelante, vayan a estar realizados ya por empleados dentro de la propia compañía. Este caso es muy distinto a la compra de Motorola hace unos años, que luego acabó revendiendo después de quedarse con el portfolio de patentes de la compañía, en el sentido de que 1. Compraron la compañía entera. 2. Motorola era una fuente de pérdidas para la compañía. La llegada de Ruth Porat como líder de finanzas a Google hizo, junto con la presión de un montón de inversores, que Google se desentendiera de esta compañía, la tuviera que vender medianamente pronto, y ahí acabaron un poco los sueños, entre comillas, de integración vertical de Google a nivel de hardware. Con estos empleados, bueno, pues la operación es mucho más pequeña, habrá una clara reorganización, obviamente no todos los empleados son válidos, tendrán que irse, tendrán que contratar otros, pero al menos parece claro que Google va a decir, vamos a hacer hardware de diversos tipos. Esto no significa que Google se convierta en una propia Apple. Google está más que contenta dejando a que otras compañías tengan este gasto, tengan este desgaste de tener que hacer hardware, que es un mercado mucho más difícil de operar y en el que la compañía no tiene una súper gran experiencia, a pesar de tener y de operar diversas subcompañías dentro de su matriz, como es Alphabet, como pueden ser Nest, por ejemplo, etc.
¿Qué es lo que creo que radica a la base o en la base de este acuerdo? Yo creo que está la deriva, la permanente estado de posible o hipotética deriva de Samsung, que al final sigue cortando el bacalao en el mercado de Android, hacia modelos propios. Samsung no va a coger y en el Galaxy S9 decir adiós Google Play, aquí está nuestra tienda de aplicaciones, adiós a los servicios de Google, adiós buenas tardes, nos vamos por nuestra cuenta. Eso no va a ocurrir. Pero si está habiendo un progresivo desenlace o un progresivo desconexión entre Samsung, por ejemplo, ahora con su asistente virtual, su asistente inteligente, tan malo como sea en comparación con un Google Assistant, me refiero a Bixby. Entonces, en caso de que Samsung diga, bueno, vamos a ir por nuestra cuenta, o Google diga, habéis cruzado una línea roja, Google tenga la capacidad para en unos meses o en un año coger y sacar teléfonos de gama alta que accedan a este demográfico de usuarios tan valiosos para su publicidad. Es decir, recoger datos, que es lo que más importa. Poco a poco, a medida que van cambiando el mercado de los smartphones, no se trata tanto de vender aplicaciones o mostrar anuncios, sino de recoger datos. Si Google no está en esta siguiente hornada, en este siguiente cambio que va a dar el mercado de la electrónica de consumo para recoger datos a nivel de asistentes de hardware para el salón, como por ejemplo pueden ser los Amazon Echo, ahí Google parece que esa batalla de momento no la está ganando, se la está quedando a Amazon, al menos en Estados Unidos, Norteamérica en general. Otra batalla que Google está perdiendo, ciertamente esta de Android Wear, donde Samsung ya se ha ido por su cuenta, ha creado la gama Gear, que ciertamente no es tan provechosa como por ejemplo pueden ser los Apple Watch, pero ahí está, segundo puesto, relojes inteligentes, muy por encima de todos los fabricantes sumados que hacen relojes inteligentes con Android Wear. Es decir, ahí ya tienes otra fuente, otra aspiradora de datos que Google no tiene a escala como ha tenido durante esta última década con Android. Entonces, que Samsung decide irse por su cuenta, aquí Google y a través de otras compañías como puede ser Nest, tienen la posibilidad de, ya digo, acelerar la marcha y crear una serie de productos que puedan equivaler a este hueco que deja Samsung para conseguir estos datos. Que ahora, por ejemplo, durante este año, incluso los modelos de este año de los Google Pixel no están disponibles en el mercado, pero sí son modelos equivalentes y en cierto sentido mejores que los Galaxy S8 o los Galaxy Note 8. Eso es lo que quiere Google. Ya digo, a pesar de que no lo ponga a la venta en muchos países, Google sabe que tiene la capacidad para ponerlos en el mercado. Con esta adquisición de empleados lo que hace es conseguir tener esta salvaguarda para el futuro en caso de que Samsung sigue jugando al mismo juego que hasta ahora, poniendo teléfonos magníficos en el mercado, consiguiendo datos para Google, etcétera. Perfecto. Que otros fabricantes, además de Samsung, ya digo, empiezan a ponerse un poco locos, a poner sus propios asistentes, a empezar a poner el asistente de Amazon en vez del de Google, como por ejemplo está haciendo Huawei con determinados modelos, y otras marcas, ahí Google es cuando empieza a ver, oye, vamos a ver qué hacemos, porque obviamente la batalla con Apple la tienen perdida, tienen estos acuerdos multimillonarios para incorporar los sistemas y las búsquedas de Google en los iPhone, pero no tienen esta captación total que puede tener, por ejemplo, teléfono con Android. Entonces, ya digo, de momento, ¿cómo afecta esto al mercado? Pues de una forma bastante ligera. ¿Cómo puede afectar esto al mercado en 2018-2019? Pues depende de cómo se muevan el resto de piezas. Esto es al final una pieza pasiva que Google se incorpora como salvaguarda para el futuro. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.